carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, voy a invitarles a que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es uno de los libros menos leídos de la Biblia. No sé por qué, porque de hecho ningún libro de la Biblia empieza como empieza Apocalipsis. Dice que Apocalipsis, nada más quiero recordarles esto. Versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pero hay una bienaventuranza para el que lee Apocalipsis y guarda las palabras de Apocalipsis. Y estamos predicando mensajes de las 7 iglesias de Apocalipsis. Ahora les invito a que vayan al capítulo 2, porque es importantísimo leer Apocalipsis, como toda la Biblia, pero este tiene esa bienaventuranza que ningún otro libro tiene. Este empieza con una bienaventuranza. Quiere decir que es sumamente importante para Dios que nosotros leamos. ¿Por qué? Porque es profecía. Es profecía, o sea, son cosas que, vamos a ver, son cosas que van a pasar, y entonces necesitamos conocerlas y también necesitamos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Vamos a estar estudiando hoy, compartiendo hoy de una iglesia que está en el capítulo 2, versículo 18. Se llama la iglesia de Tiatira. Eso es completo, no es la tía Tira, ¿verdad? Es Tiatira, así entero, completo. Y entonces dice la palabra, vamos a leer primero el pasaje. Es un reto, este pasaje, predicar este pasaje es un reto porque son muchos versículos en una predicación. Entonces vamos a tratar de comprimir el asunto, pero extraer lo principal, las verdades bíblicas principales del pasaje, para que ustedes se lleven el mensaje del día de hoy, el mensaje a Tiatira. Dice el versículo 18: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice la versión Reina Valera del 60, es bronce bruñido, es bronce pulido. Dice esto, miren que aparece con ojos como llama de fuego, y eso del bronce, el bronce siempre tiene que ver en la Biblia con juicio, entonces tiene que ver con eso. Ahorita vamos a explicarlo. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Tiatira, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. O sea, ellos iban en aumento. Versículo 20, pero hay un pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras.
Pero, aquí hay otro pero, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, háblanos, Señor, a través de esta palabra, Señor. Tiatira, quiero darles, como siempre, contexto histórico, contexto cultural, contexto incluso religioso y comercial de esta iglesia, de esta ciudad, porque el mensaje a la ciudad tiene que ver con el mensaje a la iglesia, o más bien el mensaje a la iglesia tiene que ver con el trasfondo del lugar donde viven. Entonces, les quiero comenzar diciendo que, bueno, está en Asia Menor, donde están las otras iglesias. Son 7 mensajes. Todavía después de este nos quedan 3 mensajes más a 3 iglesias que faltan. Está en Asia Menor, donde es ahora Turquía. Vamos a ver sobre la principal ruta militar comercial que conectaba Pérgamo, que ya leímos o estudiamos de Pérgamo, también de Sardis, y el interior de un lugar llamado Anatolia. Era una región. No era una ciudad tan imponente como Éfeso, o como Pérgamo, o como Esmirna. Esmirna fue la que vimos hace 8 días. ¿Recuerdan? Esmirna era mirra. Ok, pero su ubicación la hacía estratégica para el comercio y también para una guarnición militar romana que había ahí. Era importante esta ciudad de Tiatira. Tiene un contexto histórico. Fue fundada probablemente como colonia militar bajo Seleuco I, uno de los generales de Alejandro Magno, varios siglos antes. Su función inicial era ciudad guarnición, protegiendo el valle y las rutas comerciales. En tiempos del Imperio Romano, Tiatira floreció como ciudad comercial más que religiosa o política. No tenía un gran templo central dedicado al culto imperial como Pérgamo, pero sí era fuerte en la vida gremial. La vida gremial es que ahorita lo vamos a ver más, tenía varias asociaciones. Según los arqueólogos, según los historiadores, habían asociaciones de artesanos y de comerciantes en Tiatira. Eso tiene que ver mucho con la aceptación que tenían los cristianos en esa ciudad que ahorita vamos a ver. Luego hay un aspecto cultural y religioso. La ciudad era famosa por sus gremios, como acabamos de decir, pero cada gremio tenía su dios protector y realizaba banquetes religiosos donde era común la carne sacrificada a los ídolos y prácticas, incluso prácticas inmorales, como eran todos esos cultos paganos. Para los cristianos de Tiatira, esto representaba una gran presión. Si participaban, comprometían su fe. Si se abstenían, corrían el riesgo de perder su trabajo, de ser excluidos socialmente. Lo que hablábamos hace 8 que le pasaba a la iglesia que está en Pakistán, ¿se acuerda? Por ser cristianos, los relegaban a un segundo plano y a tener los peores trabajos. Entonces, también entre las deidades adoradas en Tiatira se menciona Apolos. Dios era el patrón local, Apolos Tirimeo, así se le llamaba, y divinidades relacionadas con los gremios estos. Había un aspecto comercial importante. Tiatira era centro de textil de gran reputación, conocido especialmente por el púrpura. El púrpura se le conocía a telas finas que las teñían de púrpura. Para teñirlas de púrpura tenían que sacar esa tinta de un molusco y era difícil conseguir la tinta de ese molusco para teñir las telas, por tanto esas telas eran caras. Les voy a traer tal vez a la memoria algo. Ese púrpura en la ciudad era célebre por la producción de esos tejidos teñidos con púrpura, que era un color caro, prestigioso en la antigüedad. En Hechos 16:14 se menciona a Lidia.
que es la primera mujer que evangelizan en Europa, en la ciudad de Filipos, lo cual confirma la fama comercial de la ciudad, porque decía que ella era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, solo que vivía en Filipo. Parece que la mujer tenía platilla, esta Lidia. También existían, bueno, los gremios de curtidores, orfebres, fabricantes de bronce y de cobre, panaderos, alfareros, y estos gremios eran el motor económico de la ciudad, pero al mismo tiempo un campo de tensión espiritual para los cristianos, como ya les expliqué. La tensión, porque cada uno de esos gremios tenía sus dioses, invocaban a sus, como digamos, no sé, San Isidro Labrador, es el santo de los, ¿cómo se llama? De los agricultores. Y hay hasta un mes o un día para celebrar a San Isidro Labrador. Y aquí lo hacen, ¿verdad? Ahí en el centro, hay un domingo de San Isidro Labrador y la gente va para que le echen agua bendita y esas cosas. Si usted no está metido en el gremio, ya está, lo excluyen o lo ven raro, etcétera. Pues así era aquí, aún peor. Y ese es el contexto histórico-cultural de Tiatira, para que nos hagamos una idea de lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Voy a leerles aquí una historia para que ustedes tengan una imagen en su mente. Un barco que navegaba con una pequeña entrada de agua, o que navega con una pequeña entrada de agua. Le entra agua, pero alguien puede decir, no, pues poquita agua lo que le está entrando. No es mucho. Puede parecer firme y seguro al principio, pero si el capitán decide tolerar esa entrada de agua, tarde o temprano el barco se hundirá, ¿sí o no? Lo mismo ocurre con la iglesia de nosotros, de este tiempo, y la iglesia de Tiatira. Lo que toleramos en nombre de la paz o de la inclusión puede ser lo que nos hunda espiritualmente. Y este es el tema de este mensaje. Le puse como nombre la iglesia tolerante. Y es que está muy, pero muy, muy, muy actualizado, como si nos estuvieran hablando a nosotros específicamente en este tiempo. Recuerde, lo que yo permito, lo que yo tolero en mi vida, lo que yo tolero en mi casa, lo que yo tolero en mi trabajo, lo que yo tolero en lo que toleramos en la sociedad y lo que toleramos en la iglesia, puede ser que termine hundiéndonos como un barco si le toleramos una entradita de agua, aunque sea pequeñita. Al final, en alta mar, terminaremos hundiéndonos. Esta iglesia tenía mucho que elogiarle. Ustedes vieron ahí, tenían fe, tenían amor, tenían buenas obras. ¿Quién quisiera eso? Todos nosotros quisiéramos. La iglesia Fuente de Vida, yo quisiera que el Señor dijera que cuando nos viera, qué lindo, son de fe, tienen amor, etcétera. Pero no quiero que haya peros, ni en mi vida ni en la iglesia. La iglesia de Tiatira tenía muchas cosas, pero toleraba el pecado y la falsa enseñanza. Y eso es importantísimo. Hace 8 días estuvimos viendo, hace 15 días estuvimos estudiando la iglesia de Pérgamo, que la iglesia de Pérgamo también algunos practicaban la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, y así lo dice literal. Y les dije, para Dios es importante la doctrina, lo que aprendamos es importante. Y aquí otra vez lo volvemos a ver, porque menciona que esta gente toleraba la doctrina de esta mujer que le llama Jezabel. Ya vamos a entrar más en detalle con esta Jezabel. El Cristo que juzga a la iglesia, porque empieza diciendo que Él aparece con ojos como llamas de fuego. Eso es que viene en juicio, porque Cristo va a volver otra vez, pero va a volver en juicio. Ya no para salvar, o sea, morir en la cruz. No va a venir como siervo, no va a venir como un cordero, como alguien ofreciéndose en sacrificio para salvar a los pecadores.
Ahora Cristo vendrá para llevar a su iglesia con él, pero se manifestará en llama de fuego sobre el mundo que no ha querido creer en Cristo. Entonces se presenta con autoridad, Hijo de Dios, no como un líder más, sino como el Señor soberano, con ojos de fuego. Su mirada penetra hasta lo más profundo. Lo que nadie ve, lo ve el Señor. Eso es lo que les está diciendo. Yo sé, yo conozco tus obras, tu amor, tu perseverancia, lo conozco todo, pero tengo algo contra ti. Yo conozco el corazón. Aparece con pies de bronce bruñido. Cuando habla de eso está diciendo: mis pies son de juicio, vengo a pisotear lo que no se quiere someter a él. Cristo viene más allá de lo externo. Cristo ve, lo más allá de lo externo. No solo ve ministerios, no solo ve programas, no solo ve fama. El Señor examina lo oculto. El Señor examina lo que toleramos. Lo que toleramos. Por aquí había buscado una definición. Ya me lo tengo aquí. Ya lo voy a buscar. Vamos a ver. Porque le saqué una fotito aquí. El término tolerancia puede entenderse en diferentes contextos. En el ámbito social y moral, respeto a la diferencia. Oigan, reconocer que no todos piensan, creen o actúan como nosotros y que esa diversidad enriquece la sociedad. Esto es lo que dice la cultura de hoy. Convivencia pacífica. La tolerancia promueve la armonía y ayuda a evitar conflictos basados en las diferencias de opinión, religión, política o estilo de vida. Eso dice la cultura de ahora. Aceptación de la diversidad. Implica valorar el pluralismo cultural y las distintas formas de expresión de los individuos. Pero aquí vemos a un Cristo que está diciendo: tengo algo contra ti que toleras. Versículo 20. Tengo algo contra ti que toleras. Y vuelvo aquí al bosquejo. Estaban tolerando lo malo. Era una iglesia activa pero vulnerable. Pero también el pecado de la tolerancia. Voy a adelantarme un poquito. El punto 3. El pecado de la tolerancia. Tolerancia a esa mujer Jezabel. Y pone a una mujer, Jesús pone de ejemplo a una mujer Jezabel. Jezabel fue una bruja, y no le podemos decir de otra forma, que se hizo reina de Israel, como una bruja reina de Israel, ¿sí? Porque el rey, que sí era rey de Israel, con sangre sangre del reino del norte, de Israel, se casa en yugo desigual con una impía que tenía costumbres paganísimas, que tenía incluso sus propios profetas, que eran profetas de sus dioses, Baal y Acera. ¿Se acuerdan los dioses, los profetas que degolló Elías cuando hizo descender fuego del cielo? 400 profetas de Baal y no sé cuántos, ahorita se me olvida, no sé si otros 400 de Acera también. O sea, esta mujer, cuando llegó al poder, ¿qué hizo? Mandó a matar a los profetas de Dios. Y solo unos se salvaron porque hubo un hombre que los escondió. Pero eso es lo que hace esa Jezabel. Entonces, Acab, el rey en el Antiguo Testamento, el rey de Israel, se casa con esta mujer que trae incluso su culto pagano a Baal y a Acera y lo introduce en Israel para que la gente también lo haga. Esta mujer se caracterizaba por introducir entonces la idolatría en el pueblo de Dios, por perseguir a los profetas de Dios, seducir y manipular al rey, porque eso hizo con el rey Acab. Tenía una influencia política enorme, promover inmoralidad y sincretismo religioso. Y como resultado, Israel se aleja de Dios, compromete su identidad espiritual y enfrenta juicio, porque enfrentaron el juicio de Dios, Israel. Por eso Dios tiene que decirles por medio de Elías les dijo: escojan, pero no estén entre dos pensamientos,
Si Dios es verdadero, escójanlo a Él, y si Baal es verdadero, que lo escojan a Él también. Y fue cuando entonces hizo aquel altar para que descendiera fuego del cielo, etcétera. ¿Se acuerdan esa historia? Ahora hay una Jezabel en Tiatira, que yo personalmente pienso que es simbólico el asunto de esta Jezabel. Seguramente era una mujer, sí, era una mujer, pero Jesús la llama Jezabel porque era muy parecida a aquella. Puede ser que se llamara Jezabel, y quién quita que se llamara Jezabel. Incluso, no sé, puede haber sido hasta un grupo de personas que no creo que hayan sido de la iglesia, pero sí que influenciaban la ciudad, y entonces por medio de esa influencia de los gremios y eso, muchos cristianos de la iglesia se estaban dejando seducir por esta mujer Jezabel o este grupo. Jesús le dice: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es que todo eso era el culto idolátrico, les ofrecían sacrificios a sus dioses. Y comer de lo sacrificado a los ídolos era participar del culto mismo. Entonces muchos cristianos se estaban viendo forzados seguramente a hacerlo, porque si no los sacaban del gremio. Puede ser, como les digo, un apodo, algo simbólico, pero evocaba a la reina esta del Antiguo Testamento. Puede ser, como les digo, que no necesariamente tenía que ser miembro de la iglesia. Yo lo dudo mucho que fuera miembro de la iglesia, sino alguien de la sociedad local que ejercía influencia, tal vez vinculada a los gremios y a los cultos. Entonces, esta Jezabel, para entender mejor, simboliza falsa enseñanza. Presentaba su doctrina como profunda. En el versículo 24, Jesús, en una forma irónica, les dice lo que ustedes llaman las profundidades de Satanás. Ya vamos a hablar más de esto. También ella representa compromiso con la idolatría, porque les enseñaba a comer de lo sacrificado de los ídolos. Inmoralidad sexual, normalizada en la sociedad y aceptada en la iglesia incluso. ¿Se acuerdan la iglesia de Corinto? Que el apóstol Pablo en capítulo 11 de Primera de Corintios tiene que reprenderlos y decirles: lo que ustedes están haciendo no es tomar la cena del Señor. Se están emborrachando en medio de la cena del Señor. Eso no es tomar la cena del Señor. Están en glotonería en medio de la cena del Señor. Estaba tan metido los cultos paganos en estos corintios que no entendían lo que significaba tomar la cena del Señor, el ambiente y la santidad que aquello representaba, y estaban haciendo barbaridades. Era una cultura muy paganizada, esta cultura de este tiempo. Tal vez nosotros no podemos entender eso. Pues así estaba esta iglesia de Tiatira, pero la iglesia no la confrontó, la toleró, y ahí está el problema. Y ese es el mensaje de hoy. Si solamente usted se puede llevar eso en su corazón y en su mente, de que Jesús los confronta porque están tolerando el pecado. Hoy muchas iglesias hacen lo mismo, toleran falsas doctrinas con el pretexto de ser inclusivas, toleran prácticas pecaminosas, inmoralidad, mundanalidad, avaricia. ¿Por qué? Es para no ofender. Entonces, pastor, no diga en el púlpito estas cosas porque no conviene. Se va la gente, se va a ofender la gente si usted habla de homosexualidad, se va a ofender la gente si usted habla de lesbianismo, si usted dice, qué sé yo, alguna cosa. No, mejor no, porque aquella persona que está ahí tiene una nieta o tiene un sobrino que es homosexual. No diga eso porque no vuelve a la iglesia, pastor. Pero igual que uno habla de lesbianismo, de homosexualismo, también hablamos de los ladrones, de los borrachos y de todo, cosas que nosotros éramos también. Para Dios es lo mismo una lesbiana que un adúltero, que un fornicario, etcétera, es lo mismo. Hablamos de todo porque el pecado es pecado, parejo. Pero no lo podemos tolerar.
Aquí había normalización de prácticas y hoy en día hay normalización de prácticas inmorales bajo el pretexto de ser una iglesia abierta. Iglesias para ese tipo de personas, ya hay iglesias, hay Biblias para homosexuales, usted sabe. Yo no entiendo, o sea, no comprendo. Seguro son Biblias de estudio así, con notas al pie de página, y entonces seguro le explican a los que leen que eso no es para ellos por esto y esto y esto. Tratar de acomodar la palabra de Dios, porque hermanos, tolerar pecado nunca es amor, es envenenar lentamente a la iglesia o a cualquiera. Si usted tolera pecado en su casa, eso no es amor. Un médico descubre que su paciente tiene un tumor maligno. El paciente dice: doctor, por favor, sea tolerante conmigo. No me diga que tengo cáncer. Mejor dígame que estoy bien. ¿Qué haría un buen doctor? ¿Ah? El médico, si realmente lo ama y es un buen médico y ama su profesión, no puede ser tolerante con la enfermedad, debe confrontar la verdad, aunque duela, hay que decirla. A los hijos hay que decirles: lo que están haciendo es pecado. Pecado. Como dice mi papá, ahí en los grupos de alcohólicos anónimos no se puede decir, no puede mencionar la palabra pecado. Es pecado decir pecado, porque le suena como a religión. No se puede decir esas palabras. En el mundo de hoy, usted no puede decir pecado. A la gente le cae mal cuando uno le dice: no, eso es pecado. A los hijos en la casa, al esposo, a la esposa, a todos tenemos que reconocer lo que dice la Biblia, que está mal, es pecado. Y hay que denunciarlo y no tolerarlo, por supuesto, no tolerarlo en amor. Tampoco es condenar y juzgar y, ¿verdad? Tenemos que buscar la forma, la sabiduría para hacerlo. Les voy a hablar del cristianismo esotérico, porque estaban pasando cosas en esta iglesia. Mire lo que dice el versículo 24: pero los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Voy a entrar en ese detalle de las profundidades de Satanás, porque son prácticas de algunos que creen que quieren vivir una vida no como la que vivimos nosotros, sino en más profundidad, incluso del cristianismo, un cristianismo más profundo. En Tiatira se hablaba de profundidades espirituales, pero Jesús las llama profundidades de Satanás. Esto conecta con el gnosticismo del primer siglo. Había una práctica en el primer siglo llamada gnosticismo. De hecho, en la primera carta a Juan, ustedes pueden leer, primera de Juan, dice lo que la falsamente llamada ciencia. Querían practicar un cristianismo de acuerdo al conocimiento, a un conocimiento superior. Hoy tenemos un cristianismo esotérico, moderno. Gente que dice tener revelaciones y también tener, esas revelaciones son secretas, solo Dios nos las ha dado a nosotros. Fuera de la escritura. Es una mezcla de cristianismo con astrología, con energías, con decretos o con magia disfrazada de fe o pensamiento positivo. Eso no es fe. Enseñanza que minimizan la cruz, el arrepentimiento, exaltando las experiencias místicas. Hace unos días le conté a alguien que una persona que estuvo metida en estas cosas llegó a una iglesia. Antes de nosotros venir aquí a Ciudad Colón, estuvimos pastoreando en una iglesia allá en Cartago, y llegó una persona que había estado metida en el asunto de nueva era, esoterismo y todas esas cosas, pero había aceptado a Jesús como su Señor, e incluso se había dado cuenta que estaba en un error y todo, pero estaba tan, ¿cómo se puede?, influenciado por eso que había aprendido y leído tantos libros de esta basura, que cuando habló conmigo por primera vez, cuando llegó a la iglesia, es: pastor, cuénteme ahora las experiencias que usted ha tenido, las experiencias espirituales.
andaba detrás de eso. Hay un montón de gente que viene a las iglesias buscando experiencias espirituales. Y a esos son los que se los ruedan, más bonito. Experiencias emocionales, experiencias místicas, sentir cosas, tener visiones, forzarlos a que tengan, haya situaciones colectivas en la iglesia y entonces todo el mundo empieza a ser feo, etcétera, o feo o bonito, no sé, lo que sea. Eso no está bien. Las manipulaciones de las masas, etcétera, que incluso terminan suicidándose todos. Han habido casos de suicidios colectivos, ¿verdad? Hay un caso de un suicidio colectivo de más de 900 personas envenenándose en nombre de Dios porque querían encontrarse ya con Cristo. Su líder los hizo allá en la Guyana, a la par de Venezuela. Allá tuvieron un campamento y todos se fueron allá para ser autosuficientes y no sé qué, y al final terminaron todos envenenados porque su líder les enseñó esas cosas. No necesitamos secretos ocultos, la verdadera profundidad está en Cristo y en su palabra, lo dice Colosenses 2:3, luego usted se lo puede leer. Lo que muchos llaman las profundidades espirituales puede ser simplemente un abismo de Satanás. Aquí tenemos la palabra profética más segura, es esta, lo dice Pedro, la palabra profética más segura es la Biblia. Y no tenemos que esperar nuevas revelaciones o cosas nuevas en este tiempo. Por eso es que tenemos la palabra de Dios. Cualquier cosa que se salga de lo que dice la palabra está mal. Y la iglesia está tolerando mucho. Incluso ayer escuchaba a un pastor en una predicación, un pastor en Colombia, en una iglesia muy grande, muy conocida, y que hablaba cosas como, por ejemplo, quería entrar en tolerancia. Y entonces decía, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, ¿qué diferencia tienen de nosotros los adventistas del séptimo día? Y solo que guardan el sábado y tienen algunas restricciones en cuanto a la dieta. Eso dijo. ¿Qué tal? Qué ignorancia total de la doctrina adventista, que enseña cosas contrarias a la palabra de Dios. Los unitarios, dice, los unitarios han hecho tantas cosas buenas aquí en Colombia, pero no importa, diferimos en que ellos no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros sí. Ven, ¿entienden? Eso es querer acomodarse, es una iglesia acomodadiza. No quieren ni ser excluidos, ni que los señalen o cosas así, y etcétera, sigue diciendo otras cosas. Pero Jesús entonces anuncia juicio a la iglesia tolerante. Versículo 21 al 23. Cristo dio tiempo para arrepentirse, pero Jezabel no quiso. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Y yo creo que a nosotros Dios nos da tiempo porque nos arrepintamos de muchas cosas que podemos estar tolerando en nuestra vida, que no está bien. Ya estoy hablando de cosas internas de cada uno de nosotros. ¿Qué cosas está tolerando usted en su vida que Dios no tolera? El Señor dice, pero ella la voy a hacer caer en cama, y a todos los que fornican con ella, enfermedad, muerte espiritual de sus seguidores. Cristo afirma, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Es que eso es. Una iglesia que tolera el pecado será juzgada no por el mundo, sino por Cristo mismo. Hay un versículo que me gusta mucho, dos versículos. 1 Pedro 4:17, ahí lo va a tener. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde? Por nosotros. Y mire lo que dice. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, está hablando de nosotros, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice Pedro. Pero el juicio comienza por nosotros. El juicio, estamos hablando de que Dios quiere que nosotros no toleremos el pecado. Y hay un llamado entonces a ser fieles, porque lo que me gusta es que dice, pero hay algunos en Tiatira que no han entrado en esas doctrinas y no las han practicado. Dice versículo 24, pero los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, hermanos, la doctrina es importante.
Por eso aquí insistimos tanto con la doctrina. Por eso les insistimos tanto en los estudios bíblicos. Porque usted no sabe qué es falso si nadie le dijo que es falso. Usted no puede detectar qué es falso si no conoce lo verdadero. Pero porque conoce lo verdadero. Cuando entendemos lo verdadero, cuando conocemos la palabra de Dios, a usted no se lo ruedan, a usted no se lo bailan. Usted sabe qué es verdadero y qué es falso, qué es una imitación. Ok, voy terminando. El llamado a los fieles, les dice, no todos, les dice a los fieles, Jesús les dice, retened lo que tenéis hasta que yo venga. Aunque la mayoría ceda, siempre habrá un remanente que se aferre a la verdad, a la palabra. Eso somos nosotros, esa es la esperanza. Y hay una recompensa al vencedor, autoridad sobre las naciones. Esto es reinar con Cristo, la estrella de la mañana, les dice, perdón, esto es Cristo mismo, Él es la estrella de la mañana, la esperanza final. El costo de la fidelidad es alto, pero la recompensa eterna, es para siempre. Por eso hay que mantenernos aquí fieles hasta la muerte. Así le decía hace 8 días a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Y nos llaman nosotros a hacer lo mismo. Reinar con Cristo y tenerlo a Él como nuestra gloria. Conclusión aquí. Vale la pena no tolerar lo que Cristo no tolera. El que permanece fiel reinará con Cristo, reinará con Él. La iglesia de Tiatira era activa, era creciente, llena de obras, pero estaba muriendo por dentro porque toleraba el pecado. Cristo no busca iglesias políticamente correctas, sino iglesias espiritualmente puras. Porque ¿cuántos por la política, por quedarle bien a alguien, terminan haciendo cosas que no están bien delante de Dios? Pongo el ejemplo, para terminar, mi ejemplo como pastor, de que yo tenga a alguien predicando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, o haciendo algo porque hay un interés de por medio, como puede pasar o como suele pasar. No, el Señor conoce y escudriña los corazones. Nada puede permitir, ni el dinero, ni las promesas, ni la comodidad que alguien te ofrezca. No podemos negociar con el diablo. Eso es negociar con el diablo. La iglesia de Tiatira fue sorprendida porque confundió amor con tolerancia. Hoy corremos el mismo peligro. Hay gente que ha venido aquí y que quiere servir en la música. Ustedes dicen, qué raro, ve, ya quitaron la batería. Ha habido gente que viene a decirme, pastor, yo toco un instrumento. Sí, toca un instrumento. Pero en las noches del sábado o del viernes anda tocando el instrumento en otros lugares que no convienen, con música mundana, etc. ¿Y ustedes creen que yo le voy a permitir que toque el instrumento de Dios para hacer? Él es el que tiene que ser un instrumento de Dios primero, para que Dios entonces, para que pueda tocar un instrumento aquí. Es preferible a capela, pero con la bendición de Dios. Aunque aquí esté Billy Graham como predicador, si no da testimonio, si no diera testimonio, aunque sea el mejor orador del mundo, que sentadito en la sillita más bonito. ¿Ah? Porque si no, toleramos, caemos en la iglesia tolerante. Y este Jesús no es jugando, ¿ah? El Jesús de Apocalipsis. Es que esas cosas no las hemos entendido. Estamos viendo al Jesús que vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, para salvarnos. Pero ahora Jesús, mire, ojos de llama de fuego, pies de bronce bruñido, ardiente. Cristo nos llama a no tolerar lo intolerable. La verdadera iglesia no se define por lo que tolera, sino por su fidelidad a Cristo y a su palabra. Entonces, vamos a meditar
En lo personal, examina tu vida. ¿Qué pecados has tolerado en secreto? ¿O estás tolerando en secreto? Como iglesia debemos ser amorosos, pero nunca permisivos con la herejía ni con la inmoralidad. Doctrinalmente no necesitamos nuevas revelaciones ocultas. Tenemos la palabra de Dios completa y suficiente. Y culturalmente, en un mundo que idolatra la tolerancia, la iglesia está llamada a ser fiel, aunque eso signifique ser contracultural, porque lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer es una guerra contracultural, que es lo que se mueve a nuestro alrededor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este ejemplo, un ejemplo más de tu voluntad, Señor, de lo que tú quieres, de lo que tú deseas para nosotros, Señor, reflejado en el mensaje a la iglesia de Tiatira, Señor. No queremos ser ni una iglesia que tolerante al pecado, ni mucho menos ser personas tolerantes del pecado, ni en nuestras propias vidas, Señor. Queremos ser templos dignos de ti, Señor. Ni en nuestras casas deberían de ser templo para ti también, Señor. Que en nuestra casa se alabe tu nombre, que no haya ira, ni contiendas, ni disensiones, ni palabras deshonestas que salgan de nuestra boca, ni griterías, ni vulgaridades, ni ofensas. Que nuestra casa, Señor, sea un templo para ti, Señor. Tampoco tolerar, Señor Dios, si alguien está haciendo algo contrario a tu palabra, porque le estamos dando un mensaje erróneo. No solo estamos permitiendo lo malo, sino también estamos diciendo que se puede hacer. Padre, queremos cuidar, queremos ser celosos, porque esta iglesia no estaba siendo celosa de tu presencia en ella. Se estaban dejando llevar por estas profundidades de una doctrina falsa y también por el pecado de una mujer que estaba seduciéndolos a fornicar, a caer en una fornicación espiritual, seguramente, o en un adulterio espiritual, haciéndolos adorar imágenes, adorar ídolos, adorar dioses falsos, Señor. No queremos eso, nosotros solo queremos adorarte a ti en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos también, Señor. En todo, en nuestras empresas, en todo lo que hagamos, honrarte a ti, Señor. Queremos ser como estos de Tiatira que se habían guardado, que estaban limpios todavía, y que les prometiste que si vencían, entonces les ibas a dar gobierno contigo en la eternidad. Regirían con vara de hierro y también tendrían una recompensa de estar junto a ti, la estrella de la mañana. Sí, Señor Jesús, queremos ser fieles a ti en todo, oh Dios. Yo no quiero tolerar, Señor, cosas malas en mi vida, Señor, que te ofendan a ti. Quiero guardarme para ti, Señor. Mi mente, mis pensamientos, mis acciones, en todo, Señor. Los padres de familia que están aquí son sacerdotes en su casa. Hay que guardar el templo. Como sacerdotes, Dios nos ha puesto a velar, a vigilar por lo que entra en nuestra casa. Yo no puedo dejar a mi hijo o a mi hija ver cosas, escuchar cosas, decir cosas o hacer cosas que te ofenden, Señor. Eso no lo has enseñado tanto en tu palabra, Señor.
o dejarlas entrar en mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien tiene que arrepentirse ahora mismo y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Gracias por este mensaje. Nunca lo había considerado, pero hoy, Señor, entendí que he dejado que esta mujer Jezabel me seduzca. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, me arrepiento de eso, ya no lo voy a volver a hacer, ya no lo voy a volver a dejar entrar, Señor, en mi corazón. En el nombre de Jesús, quiero cambiar, Señor, y serte fiel hasta la muerte, Señor. En el nombre de Jesús, no quiero ser una persona que tolera el pecado, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.